lo que es alabar a Dios, bendecirle. Así que bueno, vamos a eh, dar la ofrenda, ¿sí? Mientras tanto voy haciendo algunos anuncios. Les comento que el pastor Wence no está porque, según me comenta últimamente, no puede estar sentado. Duele bastante. Alicia, ¿no? Le duele. No puede estar sentado 10, 15 minutos y de ahí no aguanta más y tiene que irse a ponerse horizontal. Así que bueno, gracias a Dios que todavía anda. Así que bueno, dado ese anuncio, también contarles que acá en Jujuy está el otro hijo de Hilda. ¿Y cuántos hijos tiene Hilda? Hilda tiene 6 hijos, de los cuales ya van viniendo, por lo menos este último tiempo, ya todos los varones con este que llegó ahora. 4 varones y 2 mujeres. Bueno, ayer llegó uno de ellos, así que está en su casa con Hilda. Y también en la semana estuvo por acá visitando a su papá también, Eduardo. Conocen a Eduardo, ¿no? Mancevich, conocido como Eddie. Estuvo con su familia visitando a su papá, así que qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya podido estar. Así que, y también hacer un anuncio o aviso que hoy ¿cómo es? Joaquín está en Salta, ¿sí? Fue a ver a su cuñada, claro, sí, su cuñada. Así que por eso no está con nosotros hoy. Bueno, no sé qué otro. Otro anuncio que tenemos es que ya los grupos caseros, todos están funcionando. Las horitas bíblicas, hay una que va a comenzar el domingo que viene, no, el sábado que viene. Así, ¿no? Ah, no está. Ahora sí. Alicia, no me olvido de ningún anuncio. ¿Eh? Ah, la reunión de oración del miércoles, sí. Si me pueden traer un vasito de agua porque tengo un gallo cruzado acá. Sí. No doy más. ¿Eh? No. Gracias. Gracias, Samuel. El 26 de... ¿Qué? Sábado 26, ¿no? Cierto, mira, ya se va el mes. El 26 está la reunión de varones aquí en este lugar y nos va a compartir la palabra. Le estamos invitando a Montesinos. No sé si muchos lo conocen a Bernardo Montesino Pardo, que está ahora como director ¿cómo es?
del Hogar del Sol y de la Guardería Arca de Noé. ¿Sí? Él es chileno, nacionalizado argentino. Así que nos va a compartir él para la reunión de varones el día 26. Gracias, Samuel, que me hizo acordar. ¿Ahora van los chiquitos a la escuela? Bueno, partan a la escuela los niños. Vamos a esperar que vayan así. Espera un poquito, a ver, vayan, así ya los grandes vuelven después. Bueno, yo quiero pedir a alguno, a un hermano, que ore por la palabra. Así que pedí a Alvarito que ore por la palabra. Sí. Papá, te damos gracias por poder estar aquí. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir. Pedimos que des claridad, Horacio, para compartirnos. Apertura mental de cada uno, Señor. De no distraernos, Señor, y poder recibir lo que tú tienes para cada uno, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, papá. Gracias, Señor, por poder estar aquí, por los hermanos que no pudieron venir, por los que están en Zoom, por los que están enfermos, papá, por los que han dejado de venir. Pedimos por cada uno, papá. Amén. Querido, gracias. Bueno, hoy decía que, mire, les comento, el día viernes, que fue antes de ayer, ¿no? Sí, ya no me acuerdo bien. Estuvimos acá en el grupo casero y la reunión la compartió Paul Aparicio. ¿Dónde está? Ah, se ha ido para afuera. Ah, bueno. Y nos habló del tema atinente a la Pascua, ¿sí? Y me dejó bastante motivado con este tema de la Pascua, ¿no? Ustedes saben, en estas fechas uno ve y escucha muchos mensajes acerca de la Pascua o de la Semana Santa, como le llaman otros. Eh, y viendo esto, ahí me daba cuenta que hay muchas cosas que nosotros no la vemos. No la vemos de la Pascua, no la entendemos. Y hay cosas que a medida que vamos escuchando, yo lo escuchaba a Paul, ¿cómo es? Paul, ¿no? Mejor, Paul. Bueno, a Paul, este, eh, y, y ahí había cosas que recién las percibía en la cabalidad del mensaje, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, y hoy quería, y no es que quería, sino que lo voy a hacer, es que compartir con ustedes el momento de puntualmente de la crucifixión. Si bien diríamos, ¿cómo va a hablar eso de algo que pasó según
el día viernes, ¿no es cierto? Hoy es el día ¿de qué es hoy? De resurrección. Bien. Voy a decir muy poquito al tema de la resurrección, pero quiero ver con ustedes el tema de el momento puntualmente de la crucifixión. Y ahí hay un mensaje que mirando esto, recién yo me doy cuenta de algunas cosas. Mire que lo he leído y leído y leído, y hoy me doy cuenta de algo que nosotros no la vemos, por lo menos yo no la veía. Yo lo sabía textualmente, leían sobre todo en Juan, ese evento de la crucifixión. Yo les cuento que la película esa, La Pasión de Cristo, yo no la vi hasta ahora, ¿no? ¿Todos la vieron? ¿Alguno? ¿Quiénes no la vieron? Digamos? Levanten la mano. Son varios yo sé que varios la vieron, pero yo no la vi todavía, ¿no? No sé si la veré, pero eh, me dijeron varios que la vieron, que es lo más fidedigno, por decir así, a lo que pasó Jesús en ese momento de la crucifixión, ¿no? Que es de la pasión de Cristo, digamos. Todo ese evento. Pero hoy quiero hablarles en Marcos capítulo 15, pero llegar a las 12, terminar. Capítulo 15, verso 33 hasta el 41. Me voy a mover ahí nomás, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Bueno. Marcos capítulo 15, verso 33, ¿sí? Hasta el 41. Mire, dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente: este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esta lectura que les acabo de hacer tiene, por supuesto, en Mateo, en Lucas y también en Juan, como diríamos, lo repite, pero también lo complementa, o hay partes que hacen al relato a veces un poco más completo, y hay algunas cosas que en este de Marcos está un poquito más condensado. Pero bueno, quiero tomar de esta lectura, ¿sí? Para no, por supuesto voy a hacer referencia a las otras lecturas. Dice que en el versículo que acabamos de leer, que Jesús estuvo crucificado, ¿sí?
en esta parte no está, pero él tuvo crucificado desde las 9 de la mañana, ¿sí? A esa hora lo crucificaron. Y dice que las densas tinieblas vinieron, ¿a qué hora? A las 12 más o menos. Y estuvieron 3 horas hasta la hora que expiró, que es a las 3 de la tarde. Esto que yo les digo, estoy usando nuestro horario habitual, pero lo que menciono es como la escritura dice, va dando citas a la hora novena, a la hora sexta, ¿sí? No lo voy a, no voy a ponerme a explicar ahora el detalle ese, pero los judíos cuentan la hora desde el momento que amanece, ¿no? Ellos cuentan a partir de ahí, no es como nosotros que contamos desde las 0 horas, ¿no? Bueno, más allá de eso, voy a leer en versículo 21, ¿sí? de esta cita, ¿sí? Marcos 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando crucificaron. Y el título escrito en la causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, dice acá, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, ¿sí? Entonces, acá solamente leo esta cita y hay otras, por supuesto, en los otros evangelios, de cómo fue ese tiempo previo, ¿no es cierto?, a su muerte, diríamos, mientras estuvo crucificado. Jesús fue, ¿cómo decir? Recibió por llamarlo así, una descarga de insultos, de menosprecio, mientras él estaba crucificado, ¿sí? Todo esto él lo estaba sufriendo. Él estaba en mucho sufrimiento. ¿Sí? Él obviamente no tenía opciones de defenderse, como hombre estaba sufriendo allí en esa cruz. Lo que quiero decir es que uno se pregunta, nosotros cuando estamos sufriendo, todos sufrimos, ¿verdad? Alguna cosa. Por ahí sufrimos la enfermedad de un hijo o de un pariente o inclusive el fallecimiento de alguien o uno mismo, una incertidumbre por qué pasará algo. Decimos, estamos sufriendo y uno muchas veces escucho esta frase, ¿y dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando están en plena guerra matando gente? ¿Dónde está Dios cuando viene una inundación y se lleva casas y niños o animales? ¿Dónde está Dios? Y acá diríamos, todo lo que estaba pasando Jesús en ese momento, crucificado él ahí, y pasaba todo esto que les menciono rápidamente,
todas estas injurias hacia su persona, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se preguntaron dónde estaba Dios? Y Dios, digamos, a ver, Dios era todopoderoso para barrerlos a todos estos que estaban maltratando a Jesús. ¿Tenía poder o no? Claro que sí, lo tenía y lo tiene. Pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Esto es lo que quiero decir. Dios estaba allí, viendo y escuchando todo esto que hacían con Jesús. Estaba allí. Esta es la realidad también que nosotros nunca vamos a entender por qué hay cosas que pasan y sufrimientos y situaciones que suceden. ¿Dónde está Dios? Pero puntualmente a este tema, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba allí, viendo todo esto. Ahora decimos, ¿por qué Dios lo permitió? Acá es donde se nos tiene que abrir los ojos y ver realmente por qué Dios permitió esto. En 2 Corintios 5:19 hay un pasaje que dice, a ver, vamos a buscar acá. Ya lo puso. Mira. 2 Corintios 5:19. Dice, a ver, voy a leer acá. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor, o nuestro Padre, estaba allí presente. En este momento Él estaba allí. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sí, estos hombres contemporáneos de Jesús lo estaban insultando, hasta dice ¿cómo se llaman? Los ladrones también estaban allí. Estaban los romanos, había gente. Y todos estos, salvo calculo que las mujeres que estaban allí, que leímos recién en el versículo 41, salvo ellas calculo que no vociferaban contra Jesús. Yo quiero que tengamos presente esto, que Dios sí estaba presente cuando estaba sucediendo esto. Esto nos lleva, esta escritura, a considerar, dice que a las 12 del mediodía, voy a hablar para que nos entendamos, dice que vino densas, como dice, densas tinieblas, ¿así dice? A ver, Marcos, estábamos, 15. Lucas, Marcos está atrás. Bueno. Estas tinieblas, ¿sí? Comenzaron a las 12 y dice que duró 3 horas, ¿sí? Si ustedes tienen la precaución de observar que las tinieblas, ¿qué le causan al mediodía o a la hora de luz tinieblas? Naturalmente hoy, ¿qué puede ser? ¿Cómo le llaman? El eclipse. Muy bien. Y mirando, no es que uno se ponga a hilar fino, ¿no? con la física y esto. Por ejemplo, un eclipse total, que sería el eclipse total es lo que le llamamos de total oscuridad, ¿verdad? Se tapa totalmente el sol. Es decir, la luna se pone delante del sol y tapa totalmente en ese lugar de la Tierra. ¿Sí? Y si uno tiene cuidado de decir, ¿a qué dice toda la Tierra? No sé si leen el pasaje. Dice toda la Tierra, la oscuridad, digamos. Y
Y me puse a ver ahí cómo son los eclipses totales. A lo sumo llegan a durar 7 minutos. Un eclipse total no dura más. Sí, por supuesto los eclipses parciales, pero no es que se oscurece totalmente. Con esto quiero decir que hubo algo sobrenatural. ¿Sí? La oscuridad, las tinieblas fueron algo sobrenatural. Para contextualizar del tema que nos trae la Pascua, que bien claramente nos enseñó Paul, ¿sí? Es que esto tiene su nacimiento allá en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tenía que ser, salió de Egipto, ¿sí? De paso, Pascua, ¿qué significa Pascua? Pasar por alto, ¿sí? Que estaba buscando ahí, dice que los ingleses no dicen pasar por alto, bueno, dicen pass over. Lo digo así para decirle nada más, ¿sí? Y saben que ustedes, ¿cuál fue la 9ª plaga de Egipto? Antes que venga la Pascua. ¿Ah? Fue la plaga de las tinieblas. Esa fue la 9ª plaga. Vayan allá en el Éxodo, capítulo 10, ¿sí? Está que la 9ª plaga fue 3 días de oscuridad. No voy a hacerla así, leerlo, pero está ahí en Éxodo capítulo 10, ¿sí? Es que hubo 3 días de oscuridad y de densa oscuridad. Tanto es así que dice que ahí cerca no se podían ver. Y eso pasó en Egipto 3 días, ¿sí? Entonces, y luego de eso, ¿cuál fue la 10ª plaga? Esto que estamos diciendo, la muerte de los primogénitos. ¿Y por qué se salvó el pueblo de Israel? ¿Por qué se salvó Israel? Por el cordero sacrificado. Porque ahí el Señor dijo, Él instituyó, por llamarlo así, la salvación cuando pasa por alto a los israelitas, a su pueblo. Para ellos debían matar un cordero, ¿sí? Por familia o juntarse con el vecino, y con esa sangre pintar los postes y los dinteles de la puerta de esas casas. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar por aquel lugar, y a donde estaba pintada la sangre en esos pilares y dinteles, no moría nadie. ¿Sí? Pero por eso se llama, desde entonces Dios dijo, van a recordar este evento de la Pascua. Y a partir de allí, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad, diríamos así, de cada año recordar aquel evento por el cual habían sido salvados, ¿sí? Bueno, yo les dije, de la 9ª plaga era las tinieblas. Acá dice que en el evento que estamos mirando, que Jesús, en el tiempo que Cristo fue crucificado, hubo 3 horas de densas tinieblas. Se oscureció todo, ¿sí? Bueno, con esto quiero mencionar que esta oscuridad, ¿sí?, fue sobrenatural. Siempre la oscuridad está relacionado al reino del pecado, de la rebelión. Por ejemplo, podemos ver en Amós 5, 18 al 20. Por favor, pone ese versículo, así no nos apuramos. Porque Amós 5, 18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué lo queréis este día? De Jehová será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como
o como si entrare en la casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Bueno, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Acá hay otra cita paralela en Sofonías 1, 14 y 15, también donde habla que todo el tiempo que se refiere a la oscuridad y a las tinieblas es el momento donde está referido al pecado, a la rebelión, a la obra de las tinieblas, ¿sí? Esas 3 horas que Jesús estuvo crucificado, vivo, ¿sí? Porque estaba con vida todavía, ¿sí? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde, era un tiempo, ¿sí?, en el cual Él estuvo sufriendo nuestro infierno. ¿Sí? Ahora, Él sufrió este tiempo de 3 horas de oscuridad antes digamos, de expirar, por llamarlo así. Fue un tiempo de tinieblas, un tiempo de oscuridad, un tiempo donde el Señor en su persona, conscientemente, Él estuvo sufriendo nuestros pecados. ¿Sí? Yo sé que acá no voy a pedir que cuente cada uno su pecado, ¿sí? Pero Dios sí sabe cada uno de nuestros pecados, el Señor lo sabe, ¿sí? Y cada uno de estos pecados que hemos cometido, ¿sí?, Él los cargó y los sufrió. ¿Sí? Bueno, si uno se pone a ver las guerras y las pestes y mirar para atrás, la literatura, la historia cuenta de muchísimas muertes, de muchísimo pecado, de muchísimo derramamiento de sangre y de odios y de cuántas cosas. Si uno se pone a leer las cosas malas, no termina nunca más. Pero todo esto lo estuvo sufriendo Jesús en esas horas de oscuridad. Ahora bien, en Éxodo capítulo 12, verso 6, por favor, si lo puedes poner, dice, y lo guardaréis hasta el día... ¿Listo, eh? Y lo guardaréis hasta el día 14 este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto quería mencionar solamente, que la muerte de Jesús fue entre las 2 tardes, que cae las 3 de la tarde. Bueno, me hizo acordar que el cordero ¿sí?, había que guardarlo. ¿Cómo era, Álvaro? No me acuerdo bien. Era el día 10, separarlo, guardarlo digo, no dejar que coma, ¿sí?, que esté como preso, ¿sí?, y luego, el día señalado, sacrificarlo al cordero para luego pintar los dinteles, ¿sí? Bueno, con esto yo quiero ir avanzando porque me parece que se me está complicando esto. Es que este sufrimiento que pasó el Señor, esas 3 horas, consciente, como les decía recién, en la cruz, estaba recibiendo la carga del pecado, ¿sí? Él estaba sufriendo el pecado nuestro. ¿Y cuál es la compensación del pecado nuestro? ¿Cuál es el sufrimiento que merece nuestro pecado? ¿A causa de qué viene? ¿Sí? Mire, hay una realidad. Si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué fuimos salvos? Ahora, cuando Jesucristo nos salvó, ¿de qué nos salvamos?
Bueno, este sabe. Otro más. ¿De qué nos salvamos? De la muerte, nos salvamos, otro dice, de nuestra mala manera de vivir, del pecado, ¿sí? Pero esencialmente, como dijo Alejandro, es lo que nos salvamos es de la ira de Dios. Porque estas 3 horas fue cuando el Señor, Dios, descargaba su ira sobre su Hijo. La ira que nos corresponde a nosotros era descargada sobre Él. La ira de Dios. No es que somos salvos de por ahí nosotros podemos decir de estos pecados, ¿no? Nosotros no tenemos realmente dimensión o conciencia de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es, vamos a decir así, no se acaba más. Es eterna la ira de Dios. Y nosotros no tenemos conciencia que a lo que nos exponemos, ¿no es cierto?, por nuestro pecado. El problema nuestro es que cuando nuestros pecados quedan sin perdonar, no están remitidos a la cruz de Cristo, los vamos a tener que pagar nosotros. Los vamos a tener que pagar nosotros. Y nosotros no somos para aguantar la ira de Dios. Una señal, por ejemplo, ¿cómo dice que la ira de Dios, cómo sería? A ver, por ejemplo, ¿cómo era el lago de fuego? ¿Todos saben cómo es el lago de fuego? ¿O escucha? ¿Alguien recuerda algún pasaje del lago de fuego? ¿No saben nadie? Un fuego que no se apaga. No se apaga nunca. Otro lugar de un reflejo del sufrimiento es, ¿cómo dice que es el gusano que lo carcome? Que nunca muere. Dice, su gusano nunca muere. Entonces, con esto yo quiero ir diciéndole brevemente, así, de paso, que la ira de Dios es tan terrible. Ahora, si Dios, ¿cómo hace las cosas Dios? ¿Las hace bien o las hace más o menos? Perfectamente bien. Entonces vamos a decir, la ira de Dios, si vamos en perfección, la ira de Dios es perfecta, por llamarlo así. No hay otra manera de sufrimiento mayor que exista a la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, esta ira de Dios estaba cargando Jesucristo en la cruz, ahí vivo crucificado. Esas horas de tinieblas era el momento del sufrimiento donde Él llevaba esa ira, la ira de Dios. Entonces, si todo eso fue cargado en Jesucristo, nosotros tenemos dimensión. ¿Por qué a veces con el pecado como que le damos, bueno, la arreglamos? Dios me va a perdonar. Dios es bueno. Dios sabe que soy de carne y hueso. ¿Qué más podemos? A ver, alguna suavizada que le ponemos nosotros al pecado. ¿No? Vivimos el tiempo de la gracia, ¿sí? Y así le ponemos cosas. Y no nos damos cuenta a lo que nos estamos exponiendo. Y no sabemos, porque no miramos realmente ese momento de Jesús en la cruz. La ira de Dios. Cuando le pregunte a usted, ¿de qué te salvaste? ¿De qué te salvó Jesús? Tenemos que decir, me salvó de su ira. Pero me salvó porque Jesucristo sufrió la ira de Dios que me corresponde a mí. Entonces, cuando yo me dé cuenta de eso, no voy a jorobar más con el pecado. Basta de jorobar con el pecado. No sabemos a qué nos estamos exponiendo, porque no dimensionamos la ira de Dios. Entonces, como decimos, como dije recién, la atenuamos o la disimulamos o nos
suavizamos, bueno, soy de carne y hueso, hoy me quedo un poquito más, y hoy, qué sé yo, no sé. Tenemos tantas maneras de suavizarla, ¿sí? Bueno, me siento un poquito con fiebre, no voy a... Y ustedes me entienden. ¿Mm? Y la piloteamos, como decimos ahí en la jerga, ¿no? Pero Dios sí sabe. Dios sabe leer perfectamente nuestro corazón. Por lo tanto, creo que debemos ser serios en esto. En Juan 1:29, que recién la hermana lo dijo de memoria, ¿cómo, hermana? Juan 1:29, ¿cómo era? A ver, poné mejor. ¿Ya está? ¿Qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo, nosotros tratamos de ejemplificar que ese cordero que murió allá en Éxodo, su muerte, su sangre, sirvió para pasar por alto la vida de esto, ¿no? Y nosotros tenemos ese ejemplo. Y acá dice Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, claro, que quita. Para nosotros la palabra quitar es como, lo tengo acá y lo dejo por acá. Pero no es que Jesús hizo esa manera de quitar, sino que Jesús quitó y se lo puso encima. Por eso es que en la cruz Él lo llevó, dice otro pasaje, Él cargó o llevó nuestros pecados. No es que los quitó y los pateó por allá. No, se los cargó. ¿Me comprende la diferencia? Esto es lo que Él hizo. Entonces sigo adelante, que Cristo en las Pascuas, o lo llamamos que ahora estamos con este tema de la Pascua, ¿sí? Él cargó, Él lo llevó. Vuelvo e insisto, nosotros tenemos en el antiguo pacto, creo que dice, y Él, ¿dónde puso nuestros pecados? Dice que los echó en el fondo del mar, ¿no? Algo así dice. Sí, ¿no es cierto? Y que ahí dice no se acordará más. Pero en el nuevo pacto, no es que Él agarró el pecado y lo tiró al fondo del mar. Los cargó Él. Los cargó Él. Y los cargó Él. Y Él cargó nuestros pecados. ¿Sí? No es... Y mire, antes que me olvide se los digo, y esto viene así. Cuando fue vio que nosotros, ¿cómo hacemos? La Pascua judía, ¿cómo es? Todos los años lo mismo, ¿sí? Todos los años lo mismo. Todos los años esos corderitos perfectos de un año iban y los degollaban, ¿sí? Y morían para la Pascua. Jesús dijo que Él era el Cordero. Él murió, dice, una sola vez y para siempre. Con Jesucristo se cortó la fiesta judía. Se acabó. Ahora, Jesucristo, no por ir a leer, pero dice, ¿qué dijo Él? Haced esto de mí. Ahí está la diferencia. Es en memoria de Él la Pascua, no en memoria de mis pecados o de mi salvación que pasó en Egipto, ese día de la Pascua. No estoy haciendo memoria de aquello, sino estoy haciendo memoria de esta obra que Jesús hizo en el Calvario.
Esta es la memoria que hago cuando participo de la cena del Señor. ¿Sí? Porque en la cena del Señor, ¿qué decimos? Cuando participamos, comemos el cuerpo y bebemos su sangre, el nuevo pacto que hemos hecho con Jesús. Y cada vez que lo hacemos es en memoria de Él. Ahora, sé que metí algo que no debía haberlo metido en este momento de la charla, pero sí decirles esto, que Isaías 53, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Conocen Isaías 53? Poned Isaías 53, que no son muchos versículos, de paso lo vamos a leer. Esta profecía fue dada, ¿sí?, 700 años antes que ocurriera. ¿Sí? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Ahí está. Esta profecía habla claramente de la crucifixión y del sufrimiento de él. Si esto lo decías antes, no se iba a entender en ese tiempo, pero que Jehová cargó su ira sobre Jesús. La ira de Dios fue cargada sobre Jesús. Él lo llevó, Él lo sufrió. Por tanto, nosotros tengamos mucho cuidado cuando pensamos que el pecado es así nomás. No, no es así nomás. Esta cruz que sufrió Jesucristo es una cruz donde Él estaba llevando, o como diríamos,
Viste que hay una palabra que se llama amnistía, ¿sí? ¿La amnistía qué es? Es un... Bueno, vamos a suponer, lo voy a explicar así como, por ejemplo, acá en Jujuy, digo, en Argentina, ¿se acuerdan los militares? Hicieron varias troperías, digamos, ¿no? Y, y fueron juzgados, sentenciados y enviados a pagar sus pecados, digamos, sus culpas en la cárcel. ¿Y cuándo es la amnistía? La amnistía es cuando alguien superior viene y dice, firma, porque tiene poder, salgan muchachos, ya están libres. Esa es la amnistía más o menos, ¿no? Explicado. Exactamente. ¿Eh? Y tú ya estás limpio. Salí nomás, estás libre. Borrar la responsabilidad penal por un delito. Jesucristo hizo eso en la cruz, porque lo cargó Él. ¿Me entiende? Lo quitó Él, pero lo quitó y se lo cargó Él. Insisto en esto, el concepto de quitar y dejar por ahí, pero quitar y cargarlo es otra cosa. ¿Sí? Esto es lo que Él hizo. Termino diciendo esta parte, que Jesús bebió toda la copa de la ira de Dios. ¿Se acuerda que Él en Getsemaní dijo, Señor, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Él bebió toda la copa de la ira de Dios. Por eso es que nosotros podemos beber la copa de la salvación de la ira de Dios. De eso somos salvos, de la ira de Dios, de la justicia de Dios, exactamente. ¿Qué es la justicia de Dios? Nos corresponde su ira. Eso dice la justicia de Dios. Sigo adelante, mire, dice, Jesús sufrió el abandono en la cruz. Jesús, en el versículo 32 que estamos leyendo, ¿sí? Dice, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesús en la cruz fue abandonado a su suerte, por llamarlo así. De ahí nadie, ningún humano podía bajarlo. Y él estaba allí crucificado con dos ladrones. Dios lo dejó solo allí. Sufrió solo, no teniendo, vamos a decir así, que hacerlo él, porque él no pecó. Pero él lo quiso hacer. Fue el deseo de Dios. Él dice que vino a obedecer a su Padre. La justicia de Dios era, acá estos pecadores tienen que, nosotros. ¿Quién lo va a salvar? ¿Quién va a satisfacer la justicia de Dios? Jesús. Dios. Diríamos entre nosotros, Dios asumiendo su ira en la persona de Jesús, para que nosotros, creyendo en Él, poniendo nuestra fe, la fe en Él, la esperanza y el apartarnos del pecado, como dice en Proverbios 28, 13, ¿no? Sí, y se aparta, alcanzará. A ver, ¿lo puso? Ahí está, ¿ves? Entonces, hermanos, Jesús fue abandonado en la cruz
para que nosotros fuéramos rescatados. Él dice que, mire, acá voy a leer mejor la palabra cuando él dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lagma sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez se pusieron a pensar, ¿por qué Jesús dijo, Dios mío? Siempre él, si uno mira los evangelios, siempre le dijo Padre. ¿Por qué ahí dijo Dios? Porque Él estaba asumiendo la separación. Él estaba solo ahí. Él estaba rogando a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la pregunta que no... ¿Usted ve la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta de Jesús? ¿Me comprenden? ¿Cuál es la respuesta? Es el pecado que dice que hace con Dios. ¿Qué hace el pecado? Hace separación. ¿Sí? ¿Qué me separa de Dios? Jesús estaba asumiendo los pecados, las cantidades de infierno, por decir así. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de nosotros. Yo me hago cargo de mí, por decir así. Pero Jesús hizo cargo. Entonces, Él fue abandonado en la cruz. Él sufrió solo en la cruz. Él clamó en la cruz. Y fíjese que dice, y voy avanzando. Ya. Dice, y corrió uno, dice, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Yo no sé si es la traducción a decir Eloí, Eloí, habrán escuchado, Elías, Elías, los que estaban allí. De manera que dijeron, bueno, le demos algo a Jesús para ver que venga. Y después dicen, dejad, veamos si viene Elías. No lo distraigamos. Esto es una burla. Después, para avanzar, voy a pasar acá. Jesús hizo de su vida una ofrenda voluntaria. A Jesús no le quitaron la vida, ni le mataron. Dice que el versículo, voy a leer el 37, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora Jesús, Él entregó su vida. Hay pasajes como en Juan 10, 17 y 18, por favor ponelo, para que nos quede claro Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él puso su vida voluntariamente y Él murió voluntariamente. No es que a Jesús lo hayan matado. No es que Jesús murió por el lanzazo, no es que murió porque se ahogó, porque todo esto que por ahí se lee. No murió de eso. Él dijo, hasta acá llego yo. Y Él dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Y dice que en ese momento Él expiró, entregó su espíritu
Él dijo, hasta acá llego y acá muero. Todos nosotros, a partir de ahí, nosotros los humanos, todos morimos porque se nos acaba como diríamos nosotros, se nos acaba las pilas, ¿sí? Algo nos lleva, un paro cardíaco, no sé, cuántos tipos de muerte hay. Pero a Jesús no, Jesús dijo, hasta acá llego yo y muero, entrego mi vida. Esta es la diferencia entre la muerte de Jesús y la muerte de los demás humanos. Él voluntariamente entregó su vida. Esto quiero también que quede claro entre nosotros. No es que lo mataron, porque ese pasaje nos dice eso. Y Él lo hizo en voz alta. Y esta muerte, dice el versículo que sigue, entonces, verso 38, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y acá quiero mencionar, por ahí yo lo digo rápidamente muchas veces, pero este velo, también viendo cómo estaba hecho el templo, tenía 16 metros de alto, una cortina gruesa, gruesa. Y ahí hay un historiador que si alguna vez les interesa, Flavio Josefo, que fue el historiador en aquella época, que escribió, tienen bastante puesto, él dice que la cortina del templo era tan gruesa que tenía casi 10 centímetros de espesor la cortina. ¿Sí? Era una cortina realmente gruesa. Y ustedes saben que esta cortina separaba del lugar donde estaban los sacerdotes, la gente que podía ver. Atrás estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Jehová. Eso era todo en el antiguo pacto. Y dice que cuando Jesús expiró, entregó su vida, dice que ese velo se abrió. Se abrió. Se abrió. Quedó expuesta la presencia de Jehová. ¿Esto qué significa? Que el llevar Jesús nuestros pecados, esa obra que Jesús hizo